el escenario del nacimiento de la Guerra Fría fue Berlín. Previamente, en la Conferencia de Yalta en 1945 se había acordado la partición de Alemania en 4 zonas, asignadas a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS. A su vez, se dividió la capital, Berlín, en 4 sectores, que correspondían a las 4 naciones mencionadas anteriormente. En febrero de 1948, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña iniciaron un proceso constituyente en sus zonas de ocupación. La primera medida fue crear una nueva moneda, el Deutschmark. Esto significaba la imposibilidad de comerciar entre este y oeste, que era fundamental para los soviéticos. Ante esto reaccionaron bloqueando Berlín, que estaba en su territorio, por vía territorial el 24 de junio de 1948. La idea era anexionar Berlín Occidental, ya que no podría aguantar mucho sin suministros básicos. Los aliados pensaron en usar un convoy armado, pero el riesgo de provocar un conflicto era muy elevado. Es entonces cuando la idea de establecer un puente aéreo toma sentido. El 25 de junio de 1948 se inició dicha operación. Alrededor de unas 4.000 toneladas de bienes al día eran transportadas, pero se aumentaron a unas 9.000, gracias a los 900 vuelos diarios. El puente aéreo se mantuvo durante más de un año. Cuando los líderes soviéticos se dieron cuenta de que el bloqueo no llevaba los resultados esperados, lo levantaron el 12 de mayo de 1949. Pocos días después, el 23 de mayo de 1949, se decretó oficialmente la fundación de la República Federal de Alemania, lo que entendemos por las zonas aliadas. Y, al cabo de unos meses, el 7 de octubre de ese mismo año, la de la República Democrática Alemana, formada por los estados soviéticos al mando de Stalin. La construcción del muro. El plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de la RDA. El muro fue construido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de la policía y los soldados del Ejército Nacional Popular. Los aliados occidentales fueron informados del acontecimiento de Berlín Oeste por los miembros del plan Medidas Drásticas. El acceso directo a Berlín Oeste no se cortó ni fue interrumpido militarmente. El servicio secreto de la RFA ya disponía de información similar desde mediados de julio. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste. Soldados del Volksarmee, 5.000 miembros de la policía fronteriza alemana, 5.000 miembros de la policía de la RDA y 4.500 miembros de las brigadas. Todos los medios de transporte que aún comunicaban ambos Berlines fueron detenidos. Erich Honecker, como exsecretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y realización del muro. Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de las fuerzas de vigilancia, además de 400 civiles en 216 escapadas. Es significativa la famosa fotografía del joven policía de fronteras Konrad Schumann saltando sobre las alambradas de la Bernauer Straße. El gobierno de la RDA alegó que era un muro de protección antifascista, cuyo objetivo era evitar las agresiones occidentales, argumentando que la construcción del muro era consecuencia obligada de la política de Alemania federal y de sus socios de la OTAN. Además, se decía desde la Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si en Berlín Occidental no hubiera una espina en el costado de la RDA, como lo había definido su alcalde Brandt, en el sentido de que era un exclave de otro estado inserto en el corazón de Alemania Oriental. Esta visión era compartida por los demás estados del Pacto de Varsovia, los cuales veían la rivalidad entre ambas Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre los dos grandes pactos militares de la época. La versión de las autoridades de la RFA y la visión generalizada en el mundo capitalista u occidente fue que esta justificación no servía más que para matizar el que era, según ellos, el único propósito: impedir que los ciudadanos de la RDA entraran en Berlín Occidental y por lo tanto en Alemania Federal. Los alemanes orientales no controlaban totalmente el tráfico entre Berlín Occidental y Alemania Federal. Las defensas estaban situadas en el lado de Alemania Oriental y el muro de cuarta generación estaba hecho de secciones de hormigón armado con la base más larga en el interior de la RDA.
Reacción de Alemania del Oeste. El canciller de la RFA, Konrad Adenauer, pidió ese mismo día por la radio calma y prudencia a la población y declaró las medidas que los aliados pensaban tomar. En las primeras 2 semanas tras la construcción del muro, visitó Berlín Oeste. Solo el alcalde Willy Brandt protestó, aunque finalmente no pudo hacer nada contra el amurallamiento de Berlín Occidental y la división definitiva de la ciudad. El 16 de agosto de 1961, Willy Brandt convocó una manifestación que reunió a 300.000 berlineses occidentales junto al ayuntamiento. Reacción de Alemania del Este. La reacción de los aliados occidentales ante la construcción del muro fue lenta. Pasaron 20 horas hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera, 40 horas hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín, 72 horas hasta que protestaron diplomáticamente ante Moscú. Cada vez hubo más rumores de que los soviéticos habían asegurado a los aliados occidentales que no amenazarían sus derechos. La experiencia del bloqueo había mostrado a los aliados que Berlín Oeste estaría constantemente amenazada, así que la construcción del muro fue una confirmación material del status quo. La Unión Soviética abandonó aparentemente su petición de que Berlín Oeste estuviese libre de tropas aliadas. Relaciones internacionales en 1961. Alemania del Este detuvo el flujo de refugiados y se atrincheró tras un grueso telón de acero. No se trató de nada ilegal. Tras esto, el presidente estadounidense John Kennedy afirmó que Berlín era un estado libre. Envió unas brigadas de refuerzo de 1.500 hombres a Berlín Oeste y rehabilitó al general Lucius Clay. El 19 de agosto de 1961, Clay y el vicepresidente estadounidense Lyndon Johnson se reunían en Berlín Oeste. El dirigente de la RDA, Walter Ulbricht, determinó incluso el control por parte de las policías fronterizas y popular sobre los oficiales y las policías aliadas, lo que produjo un fuerte rechazo, en particular por parte de los americanos. Finalmente, el comandante de las tropas soviéticas situadas en Berlín tuvo que intervenir con los funcionarios de la RDA para calmar la situación. El 27 de octubre de 1961 se produjo una confrontación directa y peligrosa entre las tropas soviéticas y las americanas, formado por 10 carros de combate de cada bando, junto a la línea fronteriza. Al día siguiente, ambas tropas de carros de combate fueron retiradas. Ambos bandos temían que el conflicto de Berlín acabase en guerra atómica. Los años del muro. Durante la existencia del muro se contabilizaron unas 5.000 fugas a Berlín Occidental. 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron gravemente heridas. Intentos exitosos de fuga incluyeron la fuga de las 57 personas, quienes escaparon a través de un túnel de 145 metros de longitud, cavado por los berlineses occidentales, en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. El intento fallido más destacado fue el de Peter Fechter. Este intentó cruzar el muro junto con su compañero Helmut Kulbey, el cual consiguió llegar al otro lado del mismo. Fechter fue herido de bala y dejado morir desangrado a la vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962. La caída del muro. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre de 1989. La apertura del muro fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Varsovia, y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Hacia el final de 1989 comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental. Tras el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar, que recibió duras críticas y el gobierno checoslovaco protestó por vías diplomáticas por el aumento de la migración.